Así lo tipifica, ¿cómo se llama el Código de Comercio como contrato estimatorio y lo tenemos en el artículo 713, como ustedes ven ahí. ¿Por qué? Porque está unido con el contrato de suministro. Si vemos en el Código de Comercio dice capítulo 2 del suministro y del contrato estimatorio. Entonces, ya vimos anteriormente el último día de clases que vimos, estamos viendo los contratos, pues vimos el contrato del suministro, hasta ahí nos quedamos. Y el contrato estimatorio nos dice que es llamado también contrato en consignación. Y dice, un contrato mediante el cual una parte llamada consignante entrega a otra llamada consignatario mercaderías a un precio estimado para que le pague el precio o le devuelva las cosas en el plazo convenido. Entonces, esto es lo que dice también el artículo 713. Por ejemplo, dice el contrato estimatorio por el cual una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le pague un precio o bien le devuelva las cosas dentro de un plazo, se regirá por las siguientes reglas. Y hay ciertas reglas aquí que dice que el consignatario no quedará liberado de la obligación de pagar el precio de lo recibido porque sea imposible su total restitución, aún por causas que no le sean imputables. Y también dice que el consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero estas no podrán ser embargadas. Eso lo tenemos también más adelante nosotros. Y el consignante pierde su derecho de disposición sobre las cosas, dice, en tanto que no le sean restituidas. O sea que como él está entregando, ¿cómo se llama? El consignante está entregando sus cosas al consignatario, entonces ahí pierde él el derecho sobre las cosas que está entregando. Aquí dice, es de gran utilidad en el comercio al menudeo porque el pequeño comerciante puede adquirir mercaderías del productor a mayorista sin cancelar de inmediato el precio y con la opción de devolverlas si no las vende dentro del plazo convenido. Esto es realmente, a partir de ahí de que es de utilidad en el comercio al menudeo, eso es doctrina, porque no sé si realmente se da ahorita entre todas esas ventas que están ahí por la Sexta Avenida, si realmente eso se da, ¿verdad? Pero eso era lo que decía el autor. Pero lo que sí se da es cuando un contrato es cuando una persona, dice, llamada consignante, entrega a otra llamada consignatario mercaderías a un precio estimado para que le pague el precio o le devuelva las cosas en el plazo convenido. Cuando hablamos de consignación, jóvenes, ¿ustedes dónde han escuchado mucho esa palabra? ¿En qué cosas, pues? ¿En qué mercadería han escuchado ustedes cuando hablamos de consignación? ¿Venta de vehículos? Muy bien, en venta de vehículos. ¿Por qué? Porque hay muchos predios de que dice que están los vehículos en consignación, o sea que la persona dueña del vehículo entrega al dueño de ese predio el carro a un precio estimado para que le pague el precio cuando lo venda o se lo devuelva. ¿Cuáles son las características de este contrato? Que es un contrato estimatorio o de consignación, por lo general es consensual, dice, real, bilateral, oneroso, principal y de tracto sucesivo. ¿Cuáles son los elementos? Pues tenemos los personales y ahí tenemos al consignante, que es la persona que entrega la cosa. Consignatario es quien recibe las cosas para venderlas. El elemento real, las cosas muebles que el consignante entrega al consignatario. Y el elemento formal, el contrato de consignación puede hacerse constar entre las partes de forma verbal o escrita a conveniencia de los contratantes.
O sea, como no hay ningún medio, digamos, estricto que nos diga que lo tenemos que hacer verbal o escrito, pues se puede hacer verbal también, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas que rigen en este contrato? Pues el consignatario dice no quedará liberado de la obligación de pagar el precio de lo recibido. El consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero estas no podrán ser embargadas por los acreedores mientras no haya sido pagado el precio. ¿Por qué? Porque si el vehículo está en consignación y el dueño del predio entra en quiebra y los acreedores quieren embargarlo, no pueden porque no está a nombre realmente de el consignatario. El consignante pierde su derecho, dice, de disposición de las cosas en tanto no le sean restituidas, que es lo mismo que dice nuestro código y que ya les había leído. O sea, ¿por qué? Porque yo, dueño del vehículo, se lo entrego al consignatario y ahí él está perdiendo ahí en ese momento el derecho, porque ya él puede, el consignatario puede disponer de ese vehículo, de, vamos a poner de ejemplo el vehículo, de venderlo, ¿verdad? El momento de extinción del contrato se extingue por el vencimiento del plazo pactado, pero si el consignatario vende anticipadamente las mercaderías y paga el precio estimado en que las recibió, el contrato termina. Por ejemplo, si el contrato estaba por 3 meses para poder vender el vehículo, pero el consignatario lo vendió en un mes, entonces él le paga al consignante, le paga y dice, bueno, aquí está, ya se vendió el vehículo y aquí se termina el contrato. El contrato de transporte. Aquí sí tenemos del artículo 794 al 823. Y definición. Por contrato de transporte, dice, el porteador, o sea, el transportador, se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario, o sea, al destinatario. Estas definiciones, jóvenes, sí también los insto a que se las aprendan. ¿Cuál es la importancia del contrato de servicio de transporte? Pues radica en que se presta a través de una empresa mercantil y como un acto accesorio de la compraventa. ¿Se recuerdan que vimos en lo que son las modalidades de la compraventa? Vimos varias donde la mercadería se coloca ya sobre o dentro del transporte o a la par. ¿Cómo se llamaban esas dos modalidades? Cuando se coloca ya adentro del transporte o sobre el transporte, ¿cómo se llama esa modalidad de transporte de compraventa, perdón? Jóvenes, jóvenes, ¿están ahí? Revisen sus modalidades de compraventa. ¿Qué les hago, chicos? Ustedes. ¿Nadie tiene el libro ahí a la par o su código? ¿Solo una persona lo está buscando, jóvenes? Cuando lo encuentren,
Me levantan la mano ¿cómo se llama este? Y lo continuamos, porque ustedes, eso sí, los que tengan ¿cómo se llama este? Su código por ahí, jóvenes, búsquenlo. Está en el artículo 697 y 698. Y que ahí sería la compraventa libre a bordo del FOB y a la compraventa al costado del buque, FAS. Ajá. Entonces, recuérdense ¿cómo se llama este? Esto todo va relacionado, por eso los insto, por favor, jóvenes, de que realmente recuerden y que estudien las cosas, por favor. Yo sé que lo empezamos a ver antes del examen, pero si no lo empezamos a ver antes del examen, mire, estamos a 5 días y no nos hubiera dado tiempo, pero ni llegar no sé a dónde, pues. Pero sí tenemos que, ¿cómo se llama este? Que hacer mucho. Yo creo que les voy a tener que dejar del tema de investigación unos contratos que ustedes investiguen para poder avanzar. Si es que ya empiezan los exámenes, vamos a preguntarle al licenciado, si es que ya empiezan los exámenes antes de Semana Santa, ustedes van a tener que investigar ciertos contratos, por lo tanto, sí los insto a que traten de conseguir su libro por el medio que sea. Características. El contrato de transporte es bilateral, típico, oneroso, principal, conmutativo y generalmente de adhesión. Esto también es otra pregunta que hice en el otro salón. Cuando hablamos que el contrato de transporte es generalmente de adhesión, ¿a qué se refiere? ¿Qué eran los contratos de adhesión? ¿En qué consistía un contrato de adhesión? No me van a decir que ya se les olvidó, jóvenes. ¿Qué hacen ustedes? Toman notas, toman capturas, tienen el libro, no sé. El libro dice que los contratos de adhesión son aquellos en que las condiciones que regulan el servicio que se ofrece al público son establecidas solo por el oferente. Muchas gracias, Elizabeth. Eso es. ¿Por qué? Porque en este contrato de transporte es un contrato de adhesión, porque las cláusulas en el contrato las va a poner el oferente, o sea, el transportista. Y si nosotros queremos, pues nos vamos en ese transporte. Digamos, si fuera transporte de personas, pues si nosotros queremos, nos vamos en una Pullman o nos vamos en una parrillera, dice mi compañera, ¿va? Pero va a depender de nosotros. ¿Por qué? Porque los contratos, las cláusulas, ellos los colocan. Por ejemplo, si quieren ir al Petén, para el Petén hay varios transportes Pullman. Entonces, ahí vamos a decidir nosotros en cuál, vamos a ver cuáles son los requisitos de cada uno de los contratos que ellos nos ponen y nosotros decidimos si nos vamos o no nos vamos en el transporte que nos están ofreciendo. Clasificación. Atendiendo el medio empleado para el transporte puede ser terrestre, fluvial, marítimo y aéreo. Atendiendo el objeto del transporte, puede haber transporte de personas y transportes de cosas. El transporte de personas, ¿en dónde lo vamos a buscar? Del artículo 800 al 804.
y nos dice que es un contrato por el cual el porteador se obliga por un precio a conducir a una persona llamada pasajero de un lugar a otro. Ese es el concepto de el transporte de personas. Elementos. En transportes de personas tenemos los personales. El porteador, que es la persona que se obliga a conducir a un pasajero de un lugar a otro y a su equipaje. Y por lógica, pues va a ser también el pasajero, va el elemento. Esa es otra cosa, jóvenes, que pongamos bastante atención en los elementos de cada uno de los contratos, porque muchas veces nos viene en el examen. Luego tenemos los elementos reales, que es el precio, el cual está sujeto a una tarifa cuyo control corresponde al Estado o a la municipalidad y el medio de transporte. Luego tenemos los elementos formales, que lo tenemos en el artículo 804, y dice, el porteador deberá entregar un boleto o billete donde consten la denominación de la empresa, la fecha del viaje, número de piezas de equipaje, etcétera, y por el equipaje deberá entregar una contraseña que los identifique. Ahora bien, yo les hablaba a los jóvenes anteriormente de que este elemento formal, por lo regular ahora, en los transportes comunes ya no se da. Solo se da en aquellos transportes especiales, digamos, porque estamos hablando de personas, se puede decir, podríamos decir, las Pullman. Ahí sí nos dan un boleto o un billete. En cambio, antes, sí, les hablo de cuántos años atrás y les voy a hablar, se van a reír de mí y van a decir, la licenciada, y Dios, ¿cuántos años tiene? Yo todavía pagué por el transporte público urbano 5 centavos. Y ella empezaba en la universidad cuando le iban a subir a 10. Y manifestábamos, nos veníamos de la universidad hasta el Parque Central, gritando 5 sí, 10 no. Bueno, total, de que aún las camionetas urbanas daban ticket por los 5 centavos que pagábamos en esa época. Ahí hay una compañera que dice que ya pagaba 3 quetzales, pero nosotros pagamos 5 centavos. Yo pagué todavía 5 centavos y nos daban ticket. Y había un inspector que pasaba en determinados lugares, se subía al bus, le pedía a todos los pasajeros el ticket y él se llevaba la mitad y nos dejaba la mitad con cierta numeración. Y no les digo que hacían los patojos de la escuela con la numeración que salía ahí, porque... El 21 ligra. El bendito 21. Vaya que sí, todavía se recuerda usted. El 21, ¿ah? O sea, ¿y qué pasaba con el 21, Boris? Nada, se canjeaban, se hacían un trueque ¿De qué? de besos y abrazos. Sí, eso era lo que se hacía en eso con el bendito 21. Entonces, pero imagínense, pero eso ¿hace cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque en un determinado momento había un control del transporte y pagaban impuestos. Ahora no. Ahora se suben ustedes y, ay Dios, yo creo que no pagan ahora. Pero ahí viven y vivimos a veces en camionetas súper antiguas, ¿verdad? Pero eso no es parte de nuestra clase. Tenemos los elementos en transporte de cosas. Tenemos los personales. El cargador, o sea, el remitente o consignante, persona que por cuenta propia o ajena entrega la cosa para su traslado a otro lugar. Esto lo tenemos en el artículo 805 y 806. El porteador, fletante o transportista es la persona que se obliga a hacer el transporte de cosas o mercaderías. Consignatario o destinatario, persona a quien se le entregará la cosa
transportada en el destino final o persona a quien se le envía la mercadería. Los elementos reales, las mercaderías y el flete, término con el que se le conoce al precio, ¿va? Ustedes dicen, cuando van a mandar mercadería, dice, voy a ir a pagar un flete, ¿va? Entonces, pero es el precio el que vamos a pagar por el traslado de esa mercadería de un lugar a otro. Y el elemento formal, pues el comprobante que acredite haber recibido la cosa para transportarla. Aquí sí vamos a emitir una carta de porte o un conocimiento de embarque. Eso lo tenemos, eso no lo hice en el 805, pero no está ahí literalmente así. ¿Alguien de aquí trabaja en alguna institución que maneje importación o exportación de mercadería? No, Lick. ¿No? Sí, les pregunto porque Yo, Lick. en el otro salón me hablaron de algunos determinados formularios que hay que llenar, el BL, el no sé qué, que no sé cuánto. Esos son determinados formularios que hay que llenar, pero eso lo vamos a ver aquí más adelante, ya cuando estamos trabajando la responsabilidad, o sea, la limitación que hay de responsabilidad, que dice, los porteadores domiciliados en Guatemala solo responderán en los términos de las leyes guatemaltecas, aunque el transporte sea combinado, o sea, que se inicia en Guatemala y termina fuera del territorio, o bien inicia fuera del territorio y termina en Guatemala. ¿Por qué? Porque si ya nos salimos fuera de nuestro territorio, hay que llenar determinados formularios que no solo hay que llenarle hacia la SAT, sino que hay que llenar formularios de las aduanas. Ahí ya no vamos a aplicar el Código de Comercio cuando es a nivel internacional, sino vamos a trabajar con el Código Aduanero y con su reglamento, que si ustedes lo oyen y lo han oído hablar, que es el CAUCA y el bendito RECAUCA, o sea, el reglamento y realmente la ley. Entonces, por eso porque hay responsabilidad en el transporte a nivel interno, pero si ya es a nivel, es combinado, pues también va a haber responsabilidad, pero son otros formularios los que hay que llenar, porque definitivamente si no llenamos ciertos formularios para declaración de la mercadería que está saliendo o que está ingresando a nuestro país, nos vamos feo. ¿Por qué? Porque nos van a decir que eso es mercadería de contrabando. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado con ese llenado de formularios. Obligaciones del porteador en el transporte de personas. Son responsables por los daños y perjuicios que causen los vehículos, aun cuando la persona que los conduzca no sea empleada del porteador. Responder por los daños que se ocasionen al equipaje cuyo valor haya sido declarado. Entregar al pasajero un boleto, dice, en donde conste denominación de la empresa, fecha de viaje, número de piezas de equipaje y etcétera. Todo lo que debe describir ese boleto. Que en la actualidad, como les decía, ya muchas empresas de transporte no lo hacen. Obligaciones del porteador en el transporte de cosas. Será responsable de la pérdida total o parcial de los efectos transportados y de los daños que sufran por avería o retraso, a menos que pruebe que se recibieron a vicio propio de la cosa o caso fortuito. Que se debieron, a vicio propio de la cosa o a caso fortuito. ¿Qué pasa con esto? O sea, que él va a ser responsable, digamos, de la pérdida total o parcial, pero que sufran en ese lapso de transporte. Pero si él comprobó antes de que eso ya iba averiado, o sea, la mercadería ya iba averiado, o se dio un caso fortuito, por ejemplo, un accidente en el camino, o llovió y no iba tapada la mercadería, eso también va a ser responsable de esa pérdida, pero en cierta forma, recuérdense que debemos, cuando vimos el transporte
de las cosas, vimos que debían de haberse llenado y pagado un seguro, que en eso también hay responsabilidad del seguro y el seguro es el que va a hacerse cargo de estos daños que sufra la mercadería. El porteador deberá expedir un comprobante de haber recibido la carga que entregará al cargador. Ejemplo, una carta de porte o un conocimiento de embarque. La carta de porte es cuando se hace vía terrestre y el conocimiento de embarque vía marítima. Deberá poner las cosas transportadas a disposición del consignatario en el lugar, plazo y con las modalidades indicadas en el contrato. Si el porteador no hallare al consignatario en el lugar indicado, la mercadería se dejará en depósito al juez de paz local. Les decía yo a los jóvenes del otro salón que esto por lo regular no se da, pero como está estipulado en el artículo 816, pues tenemos que hacer mención de él, ¿verdad? Pero ¿qué juez de paz ahora se va a hacer cargo de una mercadería? No va a tenerlo en su oficina, ¿verdad? Entonces, yo pienso que en un determinado momento o espera el transportista o se regresa. Bueno, si es muy lejos, no creo yo que se regrese con la mercadería. Más le toca esperar, ¿verdad? Para poderle entregar. Obligaciones del cargador remitente o consignante. El cargador, junto con los efectos que sean objeto del contrato, deberá entregar al porteador los documentos necesarios para el tránsito de la carga. Y aquí era donde yo les decía a ellos, si vamos a transportar, o sea, va a transitar esa mercadería de un lugar a otro, pues debe de llevar todos los documentos necesarios para que no sea tomado como contrabando. Y eso era lo que les decía yo a las compañeras, es cierto, nosotros aquí solo estamos hablando de carta de porte o conocimiento de embarque, pero ellas me hablaban de otros documentos que ellos llenaban. Pues podría ser que en un determinado momento, si es a nivel interno, solo vaya acompañado de una factura. Digamos, ¿va? De que llevo esta factura para entregar la mercadería a fulano y tal. Pero sí debe haber un conocimiento donde diga a quién se le debe entregar esa mercadería. Quién la vendió y para quién va dirigido, ¿verdad? El cargador debe indicar al porteador la dirección del consignatario, el lugar de entrega, el número de peso, forma de embalaje y contenido de los fardos. El cargador responderá por los daños y perjuicios ocasionados por los vicios ocultos de la cosa. O sea, por eso va a responder el cargador. Obligaciones del consignatario o destinatarios en el transporte de cosas. Deberá recibir las cosas en un término de 24 horas a partir del momento en que el porteador las ponga a su disposición y siempre que reúna las condiciones indicadas en la carta de porte. O sea, al llegar el transportista, el consignatario debe de recibir, tiene 24 horas máximo para poder recibir esas mercaderías. El consignatario deberá abrir y reconocer los bultos en el acto de su recepción. O sea, porque se tiene tiempo, digamos, para poder decir si la mercadería iba bien o iba mal. Prescripción del contrato. Las acciones derivadas del contrato de transporte prescribirán en 6 meses, contados a partir del término del viaje o de la fecha en que el pasajero o las cosas porteadas debieron de llegar a su destino. O sea, hay 6 meses para poder alegar, digamos, de que las cosas no llegaron. Después de esos 6 meses, prescribe las acciones y ya no se puede alegar absolutamente nada. Hasta ahí llegamos con el contrato de, ¿qué contrato estábamos viendo? Transporte, ¿verdad? Ahora vamos a ver el contrato de hospedaje. Aquí, ¿quién no ha hecho uso de un contrato de hospedaje? ¿O ustedes no han hecho nunca uso de un contrato de hospedaje, jóvenes? Bien, ¿verdad? ¿O no? No salen. Están castigados porque están estudiando. Andal dice que no ha hecho uso de un contrato de hospedaje.
Pero aquí vamos a ver ahora qué es necesario, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y todo con respecto a un contrato de hospedaje. El concepto. Esto es bueno que se lo aprendan porque también viene en el examen. Por el contrato de hospedaje dice, una persona se obliga a dar albergue a otra mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no la alimentación. ¿Cuáles son las características? Que es un contrato bilateral, consensual, oneroso, típico, de tracto sucesivo y en la mayoría de los casos es un contrato de adhesión, igual que el anterior. O sea, todas las condiciones las pone la persona dueña del hospedaje. Si nosotros queremos, nos quedamos y si no, buscamos otro lugar a donde irnos a hospedar. Tenemos los elementos personales. Aquí dice, tenemos los elementos personales, tenemos al hotelero, o sea, hospedero o fondista, es la persona natural o jurídica que presta el servicio obligada a inscribirse en el Instituto Guatemalteco de Turismo, además de inscribirse en el registro mercantil. O sea que, entonces, el hotelero debe inscribirse no solo en el registro mercantil como empresa, sino que también debe inscribirse en el INGUAT. Tenemos el otro elemento que es el viajero o huésped, persona que utiliza el servicio de hospedaje. ¿Cuáles son los elementos reales? Pues tenemos 3, que es el inmueble o establecimiento en que se da el albergue, el precio o retribución que paga el huésped, si se rige por tarifas autorizadas por el INGUAT, el servicio de alojamiento y en su caso de alimentación que presta el hotelero. Elementos formales. El contrato de hospedaje no está sujeto a formalidades. A veces se suscribe un libro de entradas y salidas o bien se llena un formulario. O sea que esa es la forma de los elementos formales. ¿Qué han llenado las personas que han viajado? Yo vi que por ahí pusieron varios que habían viajado. ¿Qué han llenado cuando se hospedan? Libro, entradas y salidas. Muy bien. Otra persona, porque fueron varios los que dijeron que sí habían utilizado este contrato o que sí viajan. Ahora nadie viaja. Yo vi que eran varios los que habían levantado ahí la mano y que habían dicho que sí. Bueno, continuemos. Y ahí les vamos a hacer otra pregunta. Tenemos los efectos del contrato. Entre los efectos del contrato tenemos las obligaciones del hotelero. ¿Cuáles son las obligaciones del hotelero? Pues dar una habitación determinada, debidamente equipada con los muebles y accesorios necesarios para su uso. Mantenerlo en el uso pacífico y sin molestias en habitación. Prestar los servicios normales de limpieza, agua, luz y todo lo que sea necesario, ¿va? Suministrarle alimentos si se ha pactado. Recibirlo para su guarda en concepto de depósito, dinero u objetos de valor. Resarcirle los daños que sufra en su persona o bienes si se le imputa culpa o negligencia. Obligaciones del huésped. Pagar el precio total del hospedaje. Usar convenientemente la habitación que se le haya concedido, así como las cosas del establecimiento. Respetar a los demás huéspedes. Cumplir con las reglas de moralidad, de higiene, de conducta y cumplir el reglamento interno del establecimiento. Por lo regular, muchas veces en los hoteles y toda la cosa, hay ciertos letreros ahí que dice se prohíbe tal y tal cosa, se prohíbe tal y tal cosa. Entonces, eso tenemos entre las obligaciones del huésped. Ahora, la extinción de este contrato.
por qué se puede extinguir este contrato. Lo tenemos en el artículo 871. Y dice que se puede extinguir por el transcurso del plazo convenido. En defecto de convenio, el huésped podrá denunciar el contrato antes de las 15 horas del día de su salida. O sea que si yo quiero más tiempo, pues entonces antes de las 3 de la tarde, que muchas veces esa es la hora que lo sacan a uno de los hoteles, pues digo, pues mire, yo necesito por 2 días más el hotel o el hospedaje y entonces ya no va a terminarse, ¿verdad? Luego tenemos que también se puede extinguir por violación de los pactos y reglamentos que lo regulen, por cometer el huésped falta a la moral o hacer escándalos, por ausencia del huésped por más de 72 horas sin dejar aviso o advertencia, por falta de pago en la forma convenida y por las demás causas que se convengan. Ahora, jóvenes, por lo regular, tenemos aquí derechos o privilegios del hotelero. Muchas veces esto les viene en el examen como tema y dice, describa los derechos y privilegios del hotelero. Aquí tenemos una diapositiva completa, pero ustedes, si les viniera eso en el examen, solo pueden decir que, por ejemplo, se los voy a leer y después, así rápido, lo que ustedes podrían poner si les viene eso como tema. Pues los derechos y privilegios del hotelero es retener el equipaje del huésped mientras no se le pague lo que el huésped le adeude. Derecho de extraer y vender el equipaje del huésped y derecho a la desocupación inmediata con el auxilio de la fuerza pública. Si, terminado el contrato, el huésped se negare a desocupar la habitación. Esos son los 3 derechos. Pero hay uno que nos interesa y es el segundo, que es qué pasa si el hotelero va a extraer y vender el equipaje del huésped. Si nosotros leemos, alguien que me lea por favor el artículo 872, el último párrafo de ese artículo, por favor. $872 dice, si 30 días después el huésped no liquidare su cuenta, el hotelero podrá vender los bienes mediante notario. Del precio que se obtenga se cubrirán los gastos de la venta. Se entregará al hotelero una cantidad igual al importe de su cuenta y el saldo se depositará en una institución bancaria. Transcurridos 5 años, aquí así dice en el libro, transcurridos 5 años, sí, pero son 5 años. 5 años sin que el huésped reclame el saldo depositado, este se pondrá a disposición de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias. Entonces ya saben que tienen que pagar ustedes, o sea, tienen que pagar y no dejar su equipaje ahí porque si no lo venden. Y si ustedes se desaparecen, ya no aparecen, el hotelero lo vende, se paga su deuda y lo demás se va a disposición de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ahí tenemos en el 873, como les decía, la desocupación inmediata con el auxilio de la fuerza pública. O sea, puede ir a traer, ¿cómo se llama el hotelero? Puede ir a traer la policía, diría alguien más, y saca al huésped si se niega a desocuparlo, ya ha pasado un determinado tiempo que está estipulado en el contrato. ¿Alguna duda con respecto a estos contratos que hemos visto? A ver, ¿qué tipos o cuál es la clasificación de los contratos que acabamos de ver? Que se termina ahorita con el del hospedaje.
porque es dentro de esta clasificación está la compraventa mercantil, la promesa de compraventa, el suministro, el estimatorio, el transporte y el del hospedaje. ¿Cómo le llamamos a esa clasificación de contratos que acabamos de ver? Trato adhesivo. Mercantiles de cambio, ¿no? ¿Qué manda? Contratos mercantiles de cambio. Son los contratos mercantiles de cambio. Que se les quede, porque muchas veces les viene también, describa cuáles son los contratos mercantiles de cambio y ustedes tienen que colocar y que son la compraventa mercantil, la promesa de compraventa, tienen que colocar el suministro, el estimatorio, el de transporte y el de hospedaje. Son 6. O sea, se los tienen que saber porque muchas veces les viene como pregunta de examen. Entonces, tienen que saberlos. Luego, ahorita vamos a ver ya los contratos de conservación. Y dentro de esos contratos de conservación está el depósito mercantil. Y el depósito mercantil dice, según el artículo 1974 del Código Civil, lo define como el contrato de depósito que de una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante o la persona a cuyo favor se hizo o cuando lo ordene un juez. Eso es lo que es depósito mercantil. Vamos a ver que hay una clasificación de depósito mercantil. Por favor, pongan bastante atención con esto y la definición, porque muchas veces es pregunta de examen. El depósito mercantil dice, está determinado por el hecho que el comerciante se dedique profesionalmente a recibir depósitos, como es el caso de los almacenes generales de depósito, los bancos y actualmente los aparcamientos de vehículos, o sea, lo que son los parqueos de vehículos, ¿verdad? Y aquí tenemos 2 clases de depósito. Tenemos primero el depósito regular, que lo tenemos en el artículo 717, y nos dice que el depósito regular se refiere a la obligación de devolver el mismo bien que se depositó, como sucede con los bienes muebles que se depositan para su guarda y conservación en los aparcamientos de vehículos y en los almacenes generales de depósito. O sea, en el depósito regular, entonces, es la obligación de devolver el mismo bien que se depositó. No podemos devolver otro. Serán depósitos en almacenes generales los hechos en establecimientos abiertos al público para la guarda y conservación de bienes muebles. Solo los debidamente autorizados podrán emitir certificados de depósito y bonos de prenda. Tenemos el depósito irregular. Esto lo tenemos en el artículo 714 y 715. ¿En qué consiste el depósito regular? Irregular. Dice que faculta al depositario para disponer de la cosa depositada y restituir otra de la misma especie y calidad. Y aquí entra el caso del depósito bancario. ¿Por qué? Porque el depósito de dinero, dice, transferirá la propiedad al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo. Aquí, ¿por qué se le llama depósito irregular? Porque ustedes van a un banco, depositan cierta cantidad de dinero, pero, digamos, depositan billetes de a 100, de a 50, de a 20, de a 10. Pero ustedes después, eso fue un depósito que hicieron. Luego quieren retirar, tienen necesidad y van a retirar. Y
Ustedes le piden al receptor, mire, necesito un retiro de 1,000 quetzales. Ay, deme solo billetes de a 100 usted, por favor. Gracias. Entonces, pero esos billetes de a 100 que les están dando a ustedes en este depósito regular no son los mismos que ustedes depositaron. Ese, saber qué persona lo llegó a depositar al banco y ahorita que ustedes fueron a hacer un retiro, entonces, pues definitivamente se los están dando. Por eso dice que se va a restituir otro de la misma especie y calidad. O sea, nosotros fuimos a depositar 10,000, pero ahora que tenemos necesidad de 1,000, no nos van a dar los mismos billetes como es en el depósito regular. En el depósito regular sí nos van a dar, si depositamos, ¿qué? Un vehículo nos van a devolver. Aquí no. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el depósito regular y el depósito irregular. ¿Alguna duda, jóvenes? Ya no seguimos porque con ustedes podríamos seguir y terminar esto, pero con los otros jóvenes llegamos hasta aquí porque ellos sí participaron un poquito en esto de la cosa del transporte, que era lo que les decía. Habían 2 personas que trabajan en instituciones de ¿cómo se llama? De empresas que hacen importaciones y exportaciones de mercadería, entonces ahí apoyaron un poquito. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Pregunto? Por ahora no, Lick, vamos bien. Van bien, 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 pero porque no Bien. han estudiado. Bien perdidos. Jóvenes, yo los insto de veras, jóvenes, no los quiero regañar, pero estudien, lean su código, lean el libro. Si no toman por lo